Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con la serie Aprendiendo de las mujeres de la Biblia. Vamos a ver el tema número 2 y otra vez vamos a hablar de Eva, pero ahora vamos a hablar de su desobediencia. Y vamos a volver a leer ahí el libro de Génesis. Vamos al capítulo 2 del versículo 15 al 18. Dice así: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y bueno, ustedes se recuerdan que el día de ayer estábamos comentando que cómo Dios había hecho perfecta esta relación entre Adán y Eva, el propósito por el cual y incluso la bendición que ambos, tanto él como ella, recibieron, la autoridad y la bendición. Y volvemos a leer esta parte de que Dios creó para Adán ayuda idónea, porque precisamente ese es el principio, ese es el objetivo por el cual Eva fue creada. Hoy en día, esta situación, esta función y este propósito es atacado de muchas maneras, porque están los extremos, están las que quieren poner a las mujeres como si fueran un objeto, alguien sin opinión, sin sentimientos, que nada más sea como una criada que cumpla con ciertas funciones y lo que sienta y lo que le interese no me importa, ¿no? Pero por otro lado está el otro extremo, el movimiento feminista que ya no quiere ser ayuda idónea para el hombre porque se siente esclavizada, se siente atada y ha perdido tanto uno como otro, ha perdido el propósito, ha desvirtuado la verdadera razón de ser de una mujer. Si vemos que aquí dice la palabra de Dios que cuando Él pone a Adán, lo pone en el huerto del Edén, este lugar hermoso, maravilloso, Dios planeó tanto para Adán como para Eva. Les dio, tenía pensado ponerlos en un lugar maravilloso. Esa era su idea de nuestro Señor. Esa es su idea, porque de hecho Él viene a redimir a su iglesia para ponernos en un lugar celestial, en un lugar hermoso. Pero aquí vemos que antes de que Dios le dé a Eva, a Adán, Él le muestra unas cosas que son importantes. Primero, en el versículo 16, Él le dice: bueno, tú puedes comer de todos los árboles que hay, pero hay un árbol en especial del cual tú no puedes comer. Recuerden que había dos árboles muy importantes en medio del huerto del Edén, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Ahora, cuando comían, no podían pecar, por así decirlo, comiendo del árbol de la vida, que tampoco comieron de él, pero no podían pecar porque ellos no conocían la muerte y no existía la muerte para la humanidad. Entonces no había una prohibición acerca de comer el árbol de la vida porque no había razón de ser. Pero sí había una prohibición, y ya hemos hablado de esto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el momento que ellos comieran no es tanto la sustancia que hubiera en el árbol, sino que ellos iban a conocer el mal, porque lo bueno ya les había sido enseñado de parte de Dios. Esta era la indicación. Y Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré para él ayuda idónea. Pero no olvidemos que antes ya nos dijo que lo puso a trabajar en el versículo 15. Entonces en este trabajo Él tiene contacto con toda la creación, con toda la naturaleza y los seres vivos. Y dentro de toda esta compañía, digámoslo así, que había para Adán, no había para él una pareja perfecta, una compañera o un compañero, una compañera sobre todo, ¿no? Bueno, lo voy a poner así. Alguien que pudiera comprenderlo,
que pudiera ayudarlo, que pudiera bendecirlo, que pudiera edificarlo, no existía. Y el Señor permitió este tiempo, no es como que se le ocurrió de último momento, sino que lo permitió para que Adán se diera cuenta que necesitaba una ayuda idónea. Eso también ya lo habíamos platicado. Y bueno, quise recalcar estos versículos para que veamos que antes de que Eva llegara a la vida de Adán, Adán recibe una indicación y él es el encargado de comunicarle esto a Eva. Cuando nos vamos hasta el versículo 3, ya hablamos de la desobediencia, no solamente de Eva, sino también de Adán, pero ahorita estamos estudiando solamente a Eva, ¿no? Y el versículo 1, ahí en el capítulo 3 dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y aquí vemos cómo Satanás utiliza la mentira y enfoca a los dos. Mira, Adán recibió la instrucción directamente de Dios y Adán la transmite a Eva. Se podría decir que Eva no lo recibió directamente de Dios, sino a través de Adán. Entonces Satanás ubica quién era la persona más débil de la pareja. Y esto yo sé que a muchas feministas les va a molestar, pero la realidad es que era Eva. Porque Eva no había escuchado con sus propios oídos lo que Dios dijo directamente. Y ella tenía que creer en lo que su marido le había dicho. Entonces dice, bueno, pues con que Dios te ha dicho que no comas todo árbol del huerto. Lo cual era una mentira. Vean cómo Dios, imagínense la cantidad de árboles que había ahí en el huerto. Muchísimos, yo no me imagino cuántos. Muy suficientes para alimentar a Adán y a Eva. Y yo creo que el que Dios les haya dicho, no lo comas. No tendría que ser pesar para ellos el no comer ese y poder comer todos los demás, que eran muy ricos, muy deliciosos. Entonces, cuando vemos aquí que que Satanás desenfoca la situación, en vez de permitirle mirar o de reconocer toda esa bendición, hace que Eva se fije solamente en lo que no podía hacer. Y esto es muy común, porque nosotras tenemos muchas bendiciones en la vida, pero a veces el enemigo, y no necesariamente el enemigo, a veces nosotras mismas, dejamos de ver las bendiciones por ver solamente aquello que queríamos y anhelábamos y no pudimos hacer. Voy a continuar. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni le tocarán para que no mueran. Entonces, en una manera general, de una manera globalizada, por así decirlo, en general ella entendía la orden, porque Adán se la había transmitido y por lo que vemos por las palabras de de Eva, Adán lo explicó bien. Le dijo, mira, podemos comer todo esto, pero esta no, porque si comemos de esta vamos a morir. A lo mejor no dijo tal cual las palabras que Dios le había ordenado, pero bueno, al final de cuentas el mensaje fue transmitido. Y lo que Dios ordenó le fue transmitido a Eva. O sea, Adán cumplió con su función, darle el mensaje a Eva. Y Eva lo escuchó. Pero no se aferró a esto en su corazón. No lo tomó como algo personal. Tanto que vamos a ver que a la serpiente no le costó trabajo, miren. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esta es una mentira que Satanás le vende a mucha gente. Le picó en el orgullo el querer ser como Dios. Y utiliza mentiras. No van a morir. O medias mentiras, porque Satanás sabía que no iba a ser una muerte física.
sino una muerte espiritual. Como Satanás, que está muerto espiritualmente. Y versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Ya ven cómo no le costó trabajo? No replicó nada, Eva. De inmediato miró el árbol y vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Despertó en ella un pecado. Despertó en ella un sentimiento que tal vez no sé cuánto tiempo haya pasado de que Dios la creó a este momento, pero tal vez este sentimiento, seguramente este sentimiento nunca había estado antes en ella, pero ella sintió codicia por obtener más allá de lo que Dios le había dado. Y aquí cabe preguntar, hermana, ¿qué es lo que codicia tu corazón? ¿Qué es lo que es agradable a tus ojos y el Señor te ha dicho rotundamente que no? Muchas están pasando por situaciones muy difíciles. Pero ¿qué codicia tu corazón? ¿Codicia libertad? ¿Codicia riquezas? ¿Codicia belleza? ¿Codicia, no sé, lujos? ¿Codicia otra persona? Bueno, ¿codicia el divorcio? ¿Qué codicia tu corazón? Bueno, pues lo vio codiciable, vio el árbol codiciable y tomó de su fruto y lo comió. Y lo dio a comer también a su esposo, el cual comió, así como a ella. O sea, tampoco Adán puso tanto pero, ¿no? Sí cumplió con su función de darle el mensaje a Eva, pero cuando Eva se supone que tenía que hacer, que ser ayuda idónea, se convirtió en la piedra de tropiezo para su marido, que muy facilito cayó también. Entonces dice el 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vean la grave situación por haber pecado. ¿Qué fue? Sus ojos fueron abiertos, pero abiertos no a la sabiduría, porque la verdadera sabiduría es el temor de Jehová, sino fueron abiertos al mal, acuérdate, al conocer el bien y el mal. Porque desobedecieron, se dieron cuenta que podían desobedecer a Dios. Y entonces ya la pureza, toda esa inocencia, toda esa bendición que tenían, ¿se acuerdan? Como matrimonio, que estaban desnudos y no se avergonzaban, sintieron vergüenza de verse desnudos. ¿Pero vergüenza de quién? De entre ellos mismos, fíjate, entre ellos mismos, que solamente estaban ellos dos, porque recuerda que no había otro ser humano más que Adán y Eva. Y también sintieron vergüenza de Dios. Y por eso se hacen delantales, ¿no? O sea, aquí ya hemos hablado de este ejemplo, como el hombre, cuando usa sus propios medios para tapar su pecado, se ve ridículo. Como aquí, Adán y Eva usando hojas para taparse, ¿no? Y entonces dice el 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esto lo hacía siempre el Señor. El Señor estuvo presente mientras ellos pecaban, pero el Señor nos da la libertad de escoger. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Eso fue de inmediato, hermanas, De inmediato el Señor a pedir cuentas. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y el Señor enfrenta a Adán. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? El Señor sabía la respuesta, pero estaba esperando que Adán lo reconociera. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y aquí es donde empieza la guerra en el matrimonio. Cuando Eva desobedece la indicación que recibió de su marido, que Dios le había dado, comienza la guerra de los sexos. Adán, en lugar de reconocer que había acción, que no puso, él todavía Eva hizo una pregunta, pero él ni siquiera dijo,
oye, ¿de dónde tomaste este fruto? Seguramente sabía de dónde lo tomó y lo comió, porque vio que a Eva no le había pasado nada. Esto es la verdad. Eva comió y como físicamente no le pasó nada, entonces él comió y no puso ningún pero. Y empieza la dificultad y la guerra en el matrimonio. En lugar de reconocer, lo culpó. Y esto es muy común en los matrimonios hoy en día. Se echan la culpa el uno al otro, pero nadie voltea la mirada hacia su interior y decir, a ver, ¿en qué estoy fallando yo? ¿Qué fue lo que no pongo de mi parte? ¿O qué es lo que no pongo de mi parte para que este matrimonio vaya mejor? Siempre, siempre, y eso lo digo por ambos lados, siempre uno u otro se quieren hacer la víctima. Los que dan todo por el matrimonio y el otro no da nada. Y aquí Adán dice, pues yo jamás me hubiera equivocado, jamás hubiera pecado, pero la mujer que tú me diste, o sea, aparte de que está echando la culpa a Eva, o más bien no le está echando la culpa a Eva, le está echando la culpa a Dios. Si tú no me hubieras dado a Eva, yo no hubiera pecado. Fíjense, qué horrible, qué tremendo. El 13, entonces Jehová, dejó ahí pendiente este asunto, ¿no? Dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Si tampoco tampoco la mujer reconoció, bueno, es que estuve hablando con quien no debía. Ahora ya les he dicho esto, que no es raro que ni modo que salga a la calle y me ponga a hablar con el perro, ¿no? No se me haría extraño que me hablara una rata, un perro, una rana. O sea, no es normal. Dios no les dio a los animales la capacidad de hablar. No es que las serpientes en el tiempo de Adán y Eva hablaran, no, sino que Satanás utilizó una serpiente para acercarse a la mujer. Y entonces el Señor ya no dice nada a la serpiente, aquí directamente se está dirigiendo. Primero, fíjense bien, el castigo es contra la especie, porque dice el 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esto es directamente contra la especie, pero el capítulo 15 ya está hablando en sentido espiritual. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta profecía ya es no contra la serpiente, sino contra Satanás. Un descendiente de la mujer le iba a herir en la cabeza a la serpiente y al herirle en la cabeza, esa herida iba a ser mortal. Moriría también por haber hecho eso. Luego viene ya el castigo a la mujer. Y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Ya ven dónde llega el enseñorearse? ¿Por qué hay tantos que abusan, por así decirlo? Por esto, recuerden que en un principio la autoridad era para ambos. No hablo del matrimonio, porque desde el principio Dios hizo para Adán, ayuda idónea. Pero la bendición era para ambos. Pero ¿dónde se desvirtuó la situación del matrimonio? Cuando Eva pecó. Cuando Adán le siguió y pecaron ambos. Dice, me voy a saltar hasta el 21 porque ya lo demás le toca a Adán. El 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Quise incluir este versículo porque a pesar de todo, porque te decimos, ay, de nosotras, pues ya tenemos la maldición sobre nosotras y ahora, pues, ¿qué podemos hacer? Ya nada. Pues no. Nuevamente vemos esa misericordia para los dos, para el hombre y para la mujer. Dios hace túnicas de pieles. ¿Qué significa esto? Que tuvo que haber una víctima para cubrir el pecado, la vergüenza, la desnudez de la humanidad.
Y eso está en Cristo. Cristo es el sacrificio que puede cubrir la vergüenza, que puede restaurar esta relación matrimonial, que puede volver a unir a estas dos personas de la manera perfecta, pero solamente si ambos tienen las túnicas de pieles que Dios hace para ellos. Solamente, de otra manera, imposible, imposible. Tu matrimonio no puede estar restaurado ni cubierto, no pueden estar vestidos con estas túnicas de pieles si no está Cristo en medio. Y quiero añadir una cita más, que es 2 Corintios 11:3. Esto lo dice Pablo a la iglesia de los Corintios y utiliza el ejemplo de Eva para hacernos entender cuál es el propósito por el cual la historia de la desobediencia del hombre, de la mujer, está escrita. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, aquí está diciendo Pablo que tengamos mucho cuidado porque no somos diferentes a Adán y a Eva. Que podemos ser engañados porque la serpiente es muy astuta, Satanás es muy astuto y te va a querer vender muchas ideas. Y va a querer hacerte sentir la víctima en tu matrimonio. Y va a querer hacerte sentir utilizada. ¿Y cómo me voy a poner yo de ayuda idónea? ¿Y por qué le voy a hacer caso a ese hombre? Y si es un malvado, si es un perverso, ¿por qué le voy a hacer caso? Y va a utilizar muchas cosas, Satanás, para hacerte sentir mejor que tu marido. Más importante. Pero ¿sabes qué? Esto de alguna manera te va a extraviar de la sincera fidelidad a Cristo. Yo se los he dicho varias veces. Cuando nosotras obedecemos a nuestros esposos, es por amor a Cristo. Pero también quiero aclarar que es por amor a tu semejante, o sea, a tu marido. Es por amor a Cristo. Todo lo que hagamos es por amor a Cristo. Y la palabra de Dios nos está pidiendo aquí que seamos sinceramente fieles a Él. Estuvo un poquito largo este tema, pero era necesario. Aprendamos de Eva. Aprendamos a prestar atención de las indicaciones que incluso nos dan nuestros esposos. Escucha la indicación, escudriñala si viene de Dios, claro, porque muchos de ellos no son temerosos de Dios. No te sientas mejor que tu marido, no te hagas la víctima. Mejor ora por él si no está cubierto por la sangre de Cristo, ora por él. Y no te dejes engañar por el diablo, porque recuerda que es muy astuto. Y cuando menos te des cuenta, habrá hecho crecer tu orgullo, que se siente más bondadoso, porque como tú sí eres cristiana y él no, tu orgullo estará muy alto. Y esa es otra forma en la que Satanás puede engañarte. Que Dios te bendiga.